programa El Tiempo Llegó. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el consejo de la palabra. Pero antes de empezar vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que Él sea tomando el control en este tiempo. Amantísimo Padre, te doy las gracias, Señor, porque me permites una vez más estar delante de ti, Señor. Te pido, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo guiando cada palabra que salga de mi boca, que sea tu Espíritu instruyéndome y que también sea tu Espíritu, Papá, allá en cada una de las personas que hoy están escuchando, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, abriendo su mente, abriendo su corazón para que puedan recibir la palabra que tú traes para ellos, Papá, para que pueda, Padre Celestial, quedarse dentro de sus corazones y puedan ponerla en práctica, Señor, que sea en esa tierra fértil que tú estás esperando para sembrar la semilla de tu palabra y que pueda dar el fruto que tú esperas, Papá, y que conforme la necesidad que hay en cada uno de esos corazones, Señor, tu palabra sea, Padre Celestial, dando ese fruto, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso. Suple la necesidad de ese pueblo que hoy está escuchando, Papá. Te los pongo en tus manos y te pido en el nombre de Jesús que seas tú y que sea tu Espíritu Santo guiándole, Señor, instruyéndole, Papá, con el consejo de tu palabra, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que se dice, no te olvides de Dios. Este es un tema tanto para los amigos como para los que ya estamos convertidos. Y es que es increíble cuando vas a la palabra, la de versículos y versículos que existen, donde Dios te dice que te cuides de no olvidarte de Él, que te cuides. Y yo creo que es algo que tenemos que mantenerlo tan presente en nuestras vidas, cuidar de no, porque a veces, muchas veces cargando Biblia y estando en una iglesia nos olvidamos de ese Dios, nos olvidamos realmente de ese Dios que nos ha ayudado, que nos ha levantado y que nos tiene ahí. Y para empezar vamos a leer la Biblia en Deuteronomio 6:12. Y la Biblia dice en Deuteronomio 6:12, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y esta era la palabra que Dios exhortaba al pueblo de Israel. Cuídate de no olvidarte que fui yo el que te sacó del pueblo de Egipto, que fui yo el que te sacó del servidumbre. Ahora te digo a ti en esta tarde, ¿de qué te ha sacado Dios? ¿De qué te ha librado Dios? Porque Dios dice, y era algo que Él siempre lo recalcaba en el pueblo de Israel, siempre les estaba diciendo, cuídense de no olvidarse quién fue el que los libró, quién fue el que los sacó. Y hoy en día es la misma palabra para nosotros, e incluso Dios les decía que se lo dijéramos a nuestros hijos, que le dijéramos a los hijos qué era lo que Él había hecho, que levantáramos altares para que cuando ellos preguntaran pudiéramos recordarle y decirle y darles testimonio a nuestros hijos de Dios. Y es que hay algo hoy en día, y es que tenemos una generación de jóvenes que no quieren nada con Dios. Pero ¿sabe qué? Esa generación de jóvenes que está hoy en día, que tal vez no quiere tratos con Dios, viene de nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que no hemos dado testimonio delante de ellos. Y esto es algo que nos preocupa porque imagínese usted, si usted ya es cristiano y usted me está escuchando en este momento, pero usted no se está preocupando por instruir a sus hijos en el camino de Dios, si usted no se está preocupando porque el temor de Jehová sea algo dentro de los corazones de sus hijos, dígame, el cristianismo se va a acabar, se está acabando. Porque el día que usted y yo muramos, ¿quiénes van a seguir con este legado? ¿Quiénes van a seguir siendo cristianos si nuestros hijos no están siendo instruidos y guiados? Hoy tenemos un grupo de jóvenes, una generación de jóvenes que no se apasionan por la presencia de Dios, que no buscan la presencia de Dios, y muchas veces lo vemos y ¿sabe qué? Nosotros somos los culpables de que ellos no tengan ese deseo, esa pasión. ¿Por qué? Porque no les estamos dando testimonio de las grandezas que Dios nos ha hecho en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted se queda con el milagro usted, pero no hace a su hijo partícipe de lo que Dios ha hecho en su vida. Y por eso es que Dios constantemente le estaba diciendo al pueblo de Israel, cuídense de no olvidarse de mí, cuídense de no olvidarse de ese Dios que los rescató. Pero no solo de eso, sino que también háblenlo, o sea, compártanlo a otros. Eso es lo que Dios trae a mi corazón, ¿cierto? Esta mañana estaba en un tiempo de oración y yo decía, sinceramente,
a veces se nos hace el ver los jóvenes y decir, pucha, que no quiere. Pero, digo, Señor, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando nosotros como padres? Y es que no le estamos dando testimonio a nuestros hijos. ¿Sabe qué? Nuestros hijos han visto en nosotros una doble identidad, donde en la iglesia, me reía porque ayer escuchaba como un chiste que dice que en la iglesia tienen un transformador de caras en la puerta, porque tú vas peleando, vas gritando desde que sales de tu casa, vas en el carro y vas con tus hijos, pero llegas a la iglesia, llegas a la puerta de la iglesia y se te transforma la cara y todo es felicidad y Dios me lo bendiga y aquí en victoria. Entonces en la puerta de la iglesia tienen un transformador de cara. A mí me daba gracia, pero la verdad eso es lo que estamos viviendo muchas familias, es lo que se está viviendo en el pueblo de Dios. Hijos que no saben cuál es la identidad de su mamá. ¿Por qué? Porque en la iglesia la miran de una forma muy amable, muy servicial, pero en la casa se descuida de sus hijos, en la casa solo escuchan gritos. Y eso es lo que Dios quiere, ¿sabe? Tocar nuestro corazón y hablarnos y decirnos, oye, cuídate de no olvidarte de mí, no solo te acuerdes de mí los domingos que vas a la iglesia. Sí, hoy es día de alabar y de exaltar, porque es domingo y porque estamos en iglesia, pero los demás días de la semana se te olvidó quién es tu Dios. Y muchas veces cargamos Biblia. Y es que si supiéramos realmente quién es nuestro Dios, estuviéramos conscientes de que nos rescató de aquel mundo, nos limpió, nos transformó, nos escogió, porque la Biblia dice que Él nos amó primero, Él nos amó. Nosotros no podemos decir yo decidí seguir a Cristo, yo busqué a Dios, yo escogí. No, Él me escogió a mí. Él puso en mi corazón el querer cambiar, el venir delante de Él. Él es el que ha ido transformando mi vida. Entonces, cuando dice cuídate, ¿sabe? Cuando a nosotros se nos olvida, es como cuando nos dicen que si queremos ir a barrer la iglesia y no queremos y lo hacemos de mala gana porque realmente se nos olvida de dónde Dios nos rescató. Y es que Dios nos ha rescatado de las puertas del infierno, de ahí fue que nos rescató. Porque antes de que Él viniera a nuestra vida estábamos perdidos, sin fe, sin esperanza. Estábamos viviendo vidas que ahora, que ya conocemos el camino, que ya tenemos un acercamiento con Dios, miramos a los demás y decimos, wow, así estaba yo, wow, así andaba yo de perdida. Y sabe, en la iglesia tuvimos un tiempo de oración bien bonito, donde estuvimos saliendo afuera a orar por la gente que está ahí en las cantinas, porque cerca de la iglesia hay 2 cantinas, y estábamos orando por ellos. Pero ¿sabe qué? Cada vez que yo veía a esas mujeres que venían del baile, que ellas vienen tan emocionadas porque se pasaron una noche, yo las miraba y decía yo, wow, yo también viví esa vida. Y ahora las miramos y a veces les hablamos, y porque no vienen o porque no aceptan en ese momento o porque no reconocen, hasta nos frustramos y hasta, es que esta gente no quiere nada con Dios. ¿Cuántas veces a nosotros se nos acercaron y nos hablaron de Dios y muchas veces rechazamos? Muchas veces no queríamos saber. Yo lo digo por mí. Muchas veces me hablaron de Dios y yo no quería saber nada de Él, hasta que llegó el día que Dios tenía para mí y vine a los pies de Cristo. Y ahora que yo puedo ver y decir, wow, lo que es la ignorancia, lo que es el no reconocer lo grande y lo maravilloso que es Dios. Porque ¿sabes qué? Esas personas que salen y se gozan una noche, sí, la pasan de lo más bien para ellos, pero luego llegan a las casas con los mismos problemas, con las mismas frustraciones y aún peor, porque por lo menos ya no tienen ni el dinero para poder saciar su necesidad, para pagar la renta, porque ya se lo fueron a gastar en alcohol, muchas veces en droga, y entonces vienen a estar peor, que aquel momento de placer solo les duró un ratito. Pero cuando tenemos a Cristo, es una paz que gobierna nuestro ser, es una paz que, sabes, aunque vamos a pasar circunstancias difíciles, porque yo no te voy a ir a vender un evangelio que si hoy aceptas a Cristo, ya mañana todo es victoria y todo es bonito. No, es mentira, eso no es cierto. Venimos a Cristo y lo único que cambia es nuestra manera de pensar, porque ya empezamos a ver las cosas como Dios quiere que las miremos, pero vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, dificultades, claro que sí, pero vamos a tener la ayuda de Dios en nuestras manos, vamos a tener esa fortaleza de Dios que ya nos va a ayudar Él
Él que nos va a hacer pensar de otra manera, porque sabes que es lo único que cambia cuando tú vienes a Cristo, tu manera de pensar, tu mente es renovada. Eso es lo que cambia cuando tú vienes a Cristo, la manera de pensar, porque lo que antes lo veías bueno, ahora lo miras malo, porque Dios te hace ver que aquello solo desgasta tu vida y que por estar en tus placeres descuidas tu casa, descuidas tu matrimonio, descuidas tus hijos, pero ya viene el conocimiento de Dios, ya viene lo que Dios quiere que tú veas. Eso es lo que cambia realmente. Pero la palabra de hoy se trata de eso. Cuídate de no olvidarte de Dios. Y es que en Proverbios 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Usted se da cuenta, constantemente Dios está diciendo: oye, no te olvides de mi ley. ¿Cuál es la ley? La palabra. ¿Y a quién le está hablando? A un hijo, al que ya la conoce, y le está diciendo: no te olvides. No te olvides de mi ley, no te olvides de mi palabra, guárdala en tu corazón, dice, guarda mis mandamientos, porque la largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti, dice, la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, es lo que dice Proverbios 3 del 1 al 4, o sea, Dios te da consejo, Dios te dice: oye, no te olvides. Oye, mírame, no te olvides de mi palabra. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces ya convertidos, ya conociendo de Dios, conociendo la palabra, se nos olvida. Y es que cuando caemos en un como que nos bajamos pues espiritualmente, en un desánimo, por decirlo así, o caemos en chismes, o caemos en críticas, se nos olvida la palabra. Sí, le estoy hablando a gente cristiana, a gente que conoce la palabra. Y que a pesar de que el Espíritu Santo te la trae y te la recuerda y te dice: oye, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no pagues mal, que no pagues bien por mal, que no pagues mal por bien. Es lo que dice la palabra. Pero ¿sabes qué? A veces tú vienes y se te olvida y a pesar de que el Espíritu Santo te la recuerda, la ignoras. Pero es lo que dice Dios: no te olvides de mi ley, no te olvides de mis mandamientos, no te olvides. Dios te lo está diciendo constantemente. Él te lo está recordando. Y yo te digo en esta tarde, si tú aún no conoces de Cristo, si no lo has aceptado, si realmente no has tenido un encuentro con Él, tampoco eres ignorante de que existe un Dios, porque basta para ver para el cielo y saber que existe un Dios, que existe alguien que creó todas las cosas. Y si tú eres de los que ya carga Biblia, Dios te trae esta palabra en esta tarde y te dice: no te olvides de mí, no te olvides de mi palabra, no te olvides de mi ley. ¿Cuándo? Cuando caes en esas circunstancias donde se nos es fácil olvidarnos del Dios que tenemos, cuando se nos es fácil, porque realmente si estuviéramos conscientes las 24 horas del día del Dios que tenemos, del Dios que nos ha librado, de dónde nos ha sacado, créeme que esas 24 horas del día las viviéramos en constante agradecimiento delante de Él, en constante agradecimiento, pero se nos olvida. ¿Sabes? Se nos olvida, solo nos acordamos de Él cuando leemos la palabra o cuando vamos a la iglesia, pero el resto del día se nos olvida. Por eso vivimos una vida totalmente distorsionada en nuestras casas, porque cuando estás con tu esposo dentro de tu matrimonio se te olvida qué dice la palabra de Dios, y ahí es donde vienen los pleitos en matrimonio, los celos, porque se nos olvida lo que dice la palabra, porque se nos olvida que la Biblia dice que la mujer se sujete a su esposo, porque al hombre se le olvida que la Biblia dice que el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Por eso caemos en eso, ¿sabes? Por eso es que Dios te trae esta palabra y te dice: oye, no te olvides de mí. Pero no está diciendo de que te olvides que existe un Dios, sino que no te olvides de su palabra, que las 24 horas las tengas presente en tu cabeza, que si viene el tiempo de la enfermedad, recuerdes que Dios es tu sanador, que si viene el tiempo de la prueba, recuerdes que es para hacernos más fuerte, que si viene el tiempo de la adversidad, recuerdes que de quién viene tu socorro, es de Jehová. O sea, y si tú vives tu vida recordando quién es Dios, no va a haber problema, no va a haber circunstancia que te agobie, que te haga desanimarte, porque simplemente vas a estar con la palabra, que van a venir circunstancias y que en la humanidad vamos a sentirlo, sí. Pero ¿sabe qué? Muchas veces a mí me pasa que aunque mi pensamiento me diga lo contrario, mi corazón está confiado en Dios. Y es que mi corazón sabe en quién he creído. Y a veces yo le digo: oye, mente, no, y desecho todo pensamiento, porque por ahí dice un dicho: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, sí, pero puedes evitar que hagan nido en ti. Entonces hay pensamientos que te van a venir,
pero puedes evitar que tomen posición, que tomen lugar dentro de ti, porque vienen pensamientos que tenemos que desecharlos, ¿sabes? Y empezar a meter la palabra de Dios, y empezar a recordar las promesas de Dios para ti que la estás viviendo, y no olvidarte de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te rescató, porque Dios te rescató. Porque íbamos, como dice la palabra, camino al infierno, es donde íbamos. Y es que en Deuteronomio 4:23 dice, guardaos, no olvidéis del pacto de quien nos habla, oh Dios, que os he hablado, dice, con vosotros, y no nos habremos escrito la imagen de ninguna cosa que te ha dicho que Dios te ha prohibido. Está escuchando, la palabra dice, guardaos de no olvidarnos del pacto de Dios, guardaos de no hacer imágenes de cosas de las cuales Dios ha prohibido. O sea, Dios te está diciendo, cuídate de no hacer aquello que te he dicho que no lo hagas, conforme su palabra, conforme el pacto de Él. Dios te ha hablado y te ha dicho que no pongas otra cosa en su lugar. Cuando dice que no te hagas una imagen, es que no adores aquello que Él no quiere, que no busques una imagen donde está Él. Y sabes que hoy en día nos decimos, no, pero si no, eso no, hoy no vivimos esos tiempos, hoy no adoramos imágenes. Sí, es cierto, no adoramos imágenes, pero ¿sabes qué? Tenemos otras cosas que se han convertido en nuestros ídolos y no nos damos cuenta. Sí, se han convertido en nuestros ídolos. ¿Sabes qué? A veces tú dejas de ir a la iglesia porque la novela está bien buena y dejas de ir a la iglesia. Eso es tener un ídolo delante de Dios. O dejas de hacer tal cosa porque es más importante lo otro que servir a Dios. Eso es levantar un ídolo en lugar de Dios, porque a veces es más importante lo de este mundo. Por eso es que dice la Biblia que si te haces amigo del mundo te constituyes enemigo de Dios, porque a veces estamos más pendientes de ir a una fiesta de cumpleaños a vivir, pasar, no, es que yo no puedo dejar que mi amiga, que no sé qué, y dejas el tiempo que tenías para Dios, lo hiciste a un lado. Y siempre viene, no, pues es que van a haber más cultos. Sí, pero la palabra que se dio ese día no va a volver a pasar. La palabra, la bendición que pudiste recibir ese día, la perdiste. Y sí, van a haber más cultos, pero yo hoy vengo a hablarte así, ¿sabes? Dale prioridad a Dios, dale prioridad a Dios en tu vida, dale ese primer lugar y no te olvides de lo que Él ha dejado escrito, no te olvides de la palabra de Él, no te olvides de Dios. Mantén 24/7 pendiente quién es Dios y qué ha hecho por ti, de qué Dios te ha librado, de qué Dios te ha sacado, de qué adicciones, qué Dios ha hecho en tu vida, ha rescatado tu matrimonio, de que fuera un matrimonio destruido y lo rescató, ha rescatado tus hijos, qué Dios ha hecho en ti. Simplemente el día de hoy que tú puedas estar escuchando es porque Dios ha sido bueno contigo, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y te está permitiendo el día de hoy escuchar su palabra. ¿Sabes? Te la has permitido, pero meditemos en su palabra de día y noche y compartámosla con nuestros hijos. Por muy pequeño, sabe, que tú creas, cada día muéstrale a tu hijo que si se levantó es porque Dios fue bueno, es porque Dios tuvo misericordia, pero díselo, dile, ¿sabes qué? Hoy, mientras otros están en un hospital, hoy tenemos la dicha de adorar y glorificar el nombre de Dios, hoy tenemos la dicha de levantarnos. ¿Sabes qué? Cuando vas a comer, tú puedes decirle, ¿sabes cuántos niños o sabes cuántas personas hoy en día están padeciendo mientras que hemos sido bendecidos? Es que es tu responsabilidad, ¿sabes? Enseñarle a tu hijo las maravillas que hace, porque las hace todos los días. Lo que pasa es que tú y yo estamos tan acostumbrados a levantarnos y a tener vida, a sentarnos y tener comida. Estamos tan acostumbrados que ya no lo vemos como bendiciones, que ya nos acostumbramos y creemos que ya es algo que lo vamos a tener todo el tiempo, pero no estamos agradecidos con Dios, porque déjame decirte que cuando te falta algo, cuando careces de algo y lo logras a tener, para ti es una gran bendición. Es una gran bendición, porque dices, uy, es una bendición. Pero cada día tenemos bendiciones de Dios, ¿sabes? Cada día que tú te puedas levantar es una bendición de Dios. Es una oportunidad que Dios te da para que te levantes, para que le alabes, para que le glorifiques, para que des testimonio de Él. ¿Sabes? No, estemos realmente conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros. Estemos conscientes de lo bueno y maravilloso que ha sido Dios. Y dice la Biblia en Job 13, dice, esta es la suerte de los que olvidan a Dios, así perecen las esperanzas del impío. Su confianza depende de un hilo y su seguridad es una tela de araña.
Si se apoya en ella, no lo aguanta, se agarra a ella y no la resiste. Y esto lo encontramos en Job. En el libro de Job, no lo hay ahora. En el libro de Job 8:13. Usted escuche lo que dice. Dice, esta es la suerte de los que se olvidan de Dios. Está escuchando, esta es la suerte de los que se olvidan a Dios. Perecen las esperanzas. Su confianza depende de un hilo y su seguridad es como de una tela de araña, que si se apoya en ella no la aguanta, se agarra a ella y no la resiste. O sea, los que se olvidan de Dios, sus esperanzas perecen. ¿Sabe por qué? Porque ya no tiene confianza. ¿En qué? ¿En qué está puesta la confianza de aquel que no tiene a Dios como su Salvador? En su propia fuerza. Y cuando sus fuerzas decaen, decayó todo en él. Y luego dice, me gustó eso porque dice, y su confianza depende de un hilo. O sea, ¿en quién confías? Si te olvidas de Dios y te apartas de Dios, ¿en dónde está puesta tu confianza? ¿A dónde está puesta tu confianza? Tu seguridad, dice, depende de una tela de araña, o sea, de algo frágil, de algo que se va a romper en cualquier momento. ¿Sabes por qué? Porque cuando dejas de confiar en Dios, empiezas a confiar en tus propias fuerzas. Empiezas a creer que todo lo que tienes es gracias a ti. Empiezas a creer que tú eres tu proveedor. Pero cuando tus fuerzas decaen, cuando ya no tienes, entonces todo depende de un hilo, ¿sabes? Ya no tienes más en qué apoyarte. Ya no tienes más. Por eso es que dice la palabra, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Y a los jóvenes les dice, dice que se acuerden de su Creador en los días de su juventud. Esa es la palabra que dice, acuérdate de tu Creador. Y eso nos dice a nosotros cada día que nos levantamos es ver el sol y acordarnos que existe un Dios. Sentarnos a la mesa y recordarnos que es bendición de Dios. El salir y poder llegar a tu casa y que nada te haya pasado es porque Dios te guardó. O sea, todo nuestro ser tiene que depender y girar alrededor de ese Dios que nos creó, de ese Dios que hoy te dice a ti, no te olvides de mí, no te olvides, cuídate de no olvidarte de mí, cuídate que yo soy el que te rescató, el que te sacó. Y si tú no le conoces, Dios te está diciendo, oye, te creé, basta con que veas todo alrededor tuyo para saber que existe un Dios que es grande, que es verdadero y que te está diciendo que le aceptes, que le busques. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos y es que miramos por todos lados. Tú miras las noticias y todo es maldad, todo es malo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que el mundo le echa culpa a los gobiernos. No. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el mundo se ha olvidado de su Dios. El mundo se ha olvidado quién es Dios. Y es por eso que hoy en día están existiendo tantas leyes que van en contra de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mundo se ha olvidado que existe un creador, que la Biblia dice que Él nos creó y que no nos creamos nosotros mismos, porque Salmo lo dice. El libro de Salmos dice que Dios nos ha creado, que no nos creamos nosotros mismos, que pueblo suyo somos. Pero ¿sabes por qué estamos viendo tanta maldad? ¿Sabes por qué hay tanta maldad en esta tierra? Porque nos hemos olvidado del Dios que tenemos, porque nos hemos olvidado de ese Dios que nos creó, de ese Dios que nos dio aliento de vida, de ese Dios que dejó un manual de instrucciones para dirigirnos. Por eso es que hay tanta maldad. Pero tú dices que es por el gobierno, que todo lo que estamos viendo es porque los gobiernos son nefastos, porque el gobierno se ha levantado. No, es porque el pueblo se ha olvidado del Dios que lo creó. Es porque el pueblo se le ha olvidado que existe un creador que dejó escrita su palabra y que en ella dice, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi palabra. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el día. No tiene culpa nada, somos nosotros los culpables porque nos hemos olvidado de ese Dios que todo lo puede. Por eso estamos viendo tanta maldad, por eso vemos padres que se levantan contra los hijos porque no tienen temor de Dios. Por eso vemos hijos que se levantan contra los padres porque no hay temor de Dios. Eso es lo que le está ocurriendo al mundo hoy en día. Pero Dios te está diciendo a ti que estás escuchando esta palabra, cuídate de no olvidarte quién es tu Dios. Cuídate, cada día pídele al Señor que te ayude a mantenerte delante de Él y que cuide tu corazón de no olvidarte quién es el que te rescató, quién es el que te da aliento de vida, porque Él es
Él es el que te da aliento de vida, porque no despiertas así como así, no es que tienes derecho a vivir, no, es porque a Él le place que te levantes. Por eso estás vivo, por eso hoy estás escuchando este mensaje, porque a Él le plació que tú lo escuches. Y Dios te está diciendo, estás viendo alrededor, estás viendo las noticias, ¿sabes qué es lo que está pasando? Un pueblo que se está olvidando de mí, un pueblo que se ha olvidado que yo los creé. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Sabes? No busques culpables. Los culpables somos la humanidad, que nos hemos olvidado de nuestro Creador. Pero a ti te dice Dios, tú cuídate de no hacerlo. Tú cuídate de no olvidarte quién te hizo cada día. Porque sabes que pasan días donde ya no oramos, donde ya no sentimos la unción de Dios, pero es que nos hemos olvidado de Él. ¿Sabes? Esta es la palabra que Dios quiere dejarte y así le doy gracias a Dios. Analízala, llévatela en tu corazón, quédate con ella en la mente y vamos a orar para que esa palabra haga efecto en ti. Amantísimo Padre, gracias por tu palabra, papá. Yo clamo para que pueda permanecer en la mente y en los corazones de todos aquellos que la escucharon, Señor, y que cuiden su corazón de no olvidarse de ti, que puedan cuidarse, papá, de no olvidarse de ti en cada día que se levantan, Señor, que recuerden que tú eres su creador, que no nos creamos nosotros, que fuiste tú el que nos creaste para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, gracias, te alabamos y te exaltamos. Dios me los bendiga en esta tarde.